Cafés, heladeras y Omave. Diseño funcional para quienes disfrutan de la vida. Presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Método Gross. Hoy en nuestra serie de mini gâteaux vamos a hacer unas mini cakes de chocolate. Es decir, unos budincitos pequeños, unos budines pequeños hechos en base a chocolate y decorados con una crema de manteca. Estos budincitos ustedes los pueden utilizar tanto para la hora del té o bien podrían servirlos tibios junto con una compota de frutas rojas y la misma crema de manteca que con la cual lo vamos a decorar. Son muy útiles, la masa es muy versátil para hacer otros agregados, ya vamos a ver después cuando lo hagamos. Y vamos a empezar entonces con el decorado, no con la masa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una crema de manteca que va a tener como base un merengue italiano. Las cremas de manteca muchas veces se hacen en base a las yemas, se hacen en base a yemas y huevos, en base a una crema inglesa, pero en este caso va a ser en base a un merengue italiano. ¿Y por qué del merengue italiano? Porque busco que la preparación final sea lo más clara, lo más blanca posible. Entonces, para eso necesito el contraste de merengue y manteca. Si yo agregara yemas, tendría una preparación tirando a lo amarillento. Como siempre, vamos a colocar azúcar y agua, porque tenemos que hacer un almíbar de los que se llaman almíbares con temperatura, ¿no? 118, 121, hasta 125 grados podríamos hacer este almíbar de la crema de manteca. Siempre tenemos que remojar el azúcar con una cantidad no determinada de agua, pero que lo ideal sería que fuera de 1/3 del azúcar. Si tengo 200 gramos, poner unos 70 centímetros cúbicos aproximadamente. Y después el resto va a ser colocar las claras dentro de la batidora. Y ustedes vieron que yo reservé 1 o 2 cucharadas de azúcar para agregarle las claras. Eso me va a permitir que mientras van montando, y espero que el almíbar esté o no listo, proteger ese batido de claras. Vamos a bajar esto y por el momento no lo voy a encender porque el almíbar necesita, ¿no es cierto?, su tiempo para realizarse. Pero mientras puedo ir avanzando con estos budines. Para comenzar con esta masa de budines, lo que vamos a hacer es colocar manteca pomada en un bol. Vamos a colocar acá. Y la vamos a blanquear con azúcar. Recuerden que siempre hablábamos del término blanquear para esas mezclas de yemas y azúcar o de claras y azúcar. Fíjense, acá ya todo esto hierve en la superficie, entonces yo voy a encender las claras para que comiencen a batir. Y esto lo batimos. Blanqueamos manteca o mantequilla y azúcar. Vamos a perfumar con esencia de vainilla. Y después siempre agregamos huevos y en este caso vamos a agregar también cacao amargo. Perfumo con la esencia de vainilla, que vamos a ir agregándola de a poco. Y vamos a ir colocando los huevos de a 1 o de a 2. Vamos acá, 1 y 2 al principio. Vamos a ver el almíbar cómo está. Le falta muy poquito. Voy a chequear las claras. Las claras ya están espumosas y están blancas, entonces directamente incorporo en forma de lluvia y el almíbar ya está. Entonces directamente el último golpe de calor y ya vamos siempre por un borde, vamos a hacer que entre el almíbar a la mezcla. Por un borde lo hacemos por el hecho de que las claras tienen que cocinarse en forma pareja y entonces el batidor, si toca el almíbar, lo va a repartir por el resto de la cuba y no va a tener realmente la efectividad que tiene cuando entra por un costado. Esto lo vamos a dejar batiendo a una velocidad media hasta que llegue a temperatura ambiente. Y ahí tenemos el merengue
italiano formado. Después, ¿qué le falta para hacer una crema de manteca? A ese merengue italiano le iremos agregando parte a parte la manteca en trocitos, que esa manteca está pomada, más bien fría, más que pomada. La dejamos ahí. Y seguimos con el batido acá. Incorporamos los otros 2 huevos y esto lo vamos a trabajar hasta que homogeneice muy bien la preparación. Si yo quiero obtener budines de cacao, pero que realmente sean más oscuros, el cacao no lo voy a agregar con la harina, sino que lo voy a agregar en este momento, donde hay todavía mucha humedad, porque están la manteca que tiene humedad y los huevos. Entonces lo voy a agregar acá, que es donde yo tengo el máximo posible para hidratar el cacao. Y cuando hidratamos el cacao, por supuesto que se va a poner mucho más oscuro. Entonces, tamizamos todo esto. Le falta poco porque el cacao, al tener materia grasa, muchas veces no pasa por los tamices tan finos, pero directamente ahí. El resto no lo vamos a utilizar y lo vamos a dejar aquí. El tamiz sí lo necesito para después tamizar la harina. Unimos bien, tengan cuidado que esto vuela, así que cuando prenden la batidora generalmente se llenan de cacao, por eso háganlo primero en forma manual y recién de a poco vayan uniendo. Lo mismo, si ustedes no quieren hacerlo con cacao y quieren tener un sabor más a chocolate, podrían incorporar el mismo peso de cacao en chocolate amargo, fundido y a temperatura ambiente. Acá ya nos aseguramos de tener un buen color, entonces vamos a preparar los secos. Los secos en este caso van a ser harina común, que vamos a tamizar junto con polvo leudante y con bicarbonato de sodio. El polvo leudante va a cumplir con su función justamente de leudante, ¿no? De leudante químico. Y el bicarbonato lo que va a hacer es una reacción con el cacao que va a tornar la masa más oscura. Por eso, esta receta ustedes van a ver que lleva jugo de limón después en la preparación. Por eso, por ahora tamizamos y vamos a continuar con esta receta. Esto queda todo ahí. Tenemos los secos, tenemos este batido, esta máquina ya no la necesito más porque el resto sigue siempre a mano. Vamos a dejar los batidores y entonces ya me preocupo de unir todo esto a mano. Incorporamos entonces parte de los secos. Cuando ustedes ven esas preparaciones, sobre todo muy americanas, donde tenemos esos colores tan oscuros, ¿no es cierto? Oscuros como la noche dentro de las masas, es porque realmente se hacen con mezclas que llevan en la preparación un buttermilk, que es una leche muy acidificada, o muchas veces llevan hasta una sour cream, que también es una crema ácida, que hace que el chocolate o que el cacao en ese momento actúe mejor. Nosotros, como no tenemos esos tipos de productos, le vamos a agregar 2 cucharadas de jugo de limón. Y entonces ese jugo de limón, actuando con el bicarbonato, va a hacer la reacción que nosotros necesitamos. Esto tiene su origen en épocas donde el cacao tenía distintos tipos de procesos para su fabricación y entonces adquiría colores más intensos y eso los tiende a ser más rojizos que oscuros, que negros, porque se intenta volver al chocolate de color rojizo, como era en la época que se mezclaban con los chiles y demás cuando se usaba como bebida en la época de la conquista. De esta manera volvemos a una preparación que va a remedar después a preparaciones más antiguas y más oscuras. Vamos entonces a ver cómo sigue la masa. La masa de chocolate ya está totalmente lista. Yo la podría poner en un molde de 22 centímetros y cocinarla como tal. En este caso la voy a colocar en moldecitos más chicos para cocinar como mini cakes.
Y a esta masa que es básica, yo lo que puedo hacer es agregarle chips de chocolate o agregarle nueces, o le puedo agregar también pasas de uva en bebidas con rum, cascaritas de naranja, avellanas. Podría agregarle algunas cucharadas de dulce de leche o de pasta de avellanas. Es decir, cualquiera de esas opciones es válida porque el budín es de cacao y es básico. Tenemos acá un chocolate semiamargo que viene directamente en moneditas, directamente así, como para fácilmente hacer unos chips. Este es un chocolate semiamargo de origen belga, entonces es muy rico, es calidad asegurada para después nosotros tener un producto que no vamos a tener ningún problema. Si nos dedicamos a la venta, por supuesto, para venderlo, y si lo hacemos para nuestra familia, desde ya tenemos a todos alrededor de la mesa. Hacemos todos estos chips, los incorporamos a la masa y yo puedo trabajar con una manga o puedo trabajar directamente con una cuchara para poder poner la preparación en el interior. Acá los unimos, pues si quieren le agregan una cucharada extra de harina a los chips, pero acá se van a distribuir bien en lo que tenemos nosotros como masa. Voy a buscar los moldecitos. Como les dije, en este caso voy a trabajar con moldes individuales. Entonces, tenemos distintas opciones para colocar en estos moldes de muffins, porque yo acá lo que voy a hacer son unos budincitos pequeños, pero me voy a ayudar de los moldes de muffins. Estas cápsulas de papel o pirotines, como se denominan en distintos países, vienen de distintas formas y de distintos materiales. Ustedes ven, estoy usando unos con lunares, existen algunos que son directamente en papeles metalizados y otros directamente en moldes flexibles de siliconas. Todos esos los podemos utilizar, y si no en manteca ni en harina bien los moldes de muffins, le agregan un poco de harina espolvoreada y así tenemos la preparación. Vamos a poner en manga la preparación de los budincitos. Tiene un aroma increíble ya la masa en sí, así que imagínense a la salida del horno lo rico que quedan estos budines. Vamos a cortar, tengan en cuenta que tenemos chips de chocolate, entonces no podemos colocarles ni una boquilla ni nada, directamente lo que tenemos que hacer es colocar un copo de la masa que debe rondar aproximadamente los 50 gramos, entre 45 y 50 gramos, para cuando ustedes hacen el cálculo. Entonces, ¿de qué tamaño de molde? Ustedes estarán sacando alrededor de 18 a 20 unidades. Yo acá estoy haciendo 12, pero ustedes pueden sacar de 18 a 20 unidades. Si ya tienen el horno a punto, a 180 grados, directamente las podemos llevar a horno. Si no, pueden esperar y dejarlas en la heladera hasta el momento en que las vayamos a hornear. Pueden aguantar 6-7 horas tranquilamente de espera en frío antes de entrar al horno. En este horno a 180 grados, calculo que en 15-18 minutos los mini cakes van a estar. Vamos a chequear el merengue. Voy a buscar una cuchara y vamos a empezar a agregar la manteca o mantequilla en cubitos, y la máquina con esa misma velocidad va a ir tomándolos. Por eso es importante que la manteca se note como fría, pero que esté maleable. Muchos lo que hacen es, con esa manteca, aún estando así todavía a un paso de pomada, la pasan con una espátula de goma hasta ablandarla, hasta homogeneizarla, para que entonces después la integración sea mucho mejor. Poco a poco la vamos a agregar. Voy a bajar todos los costados, ¿no es cierto?, de la cuba para que se integre bien el merengue y que la manteca realmente quede ahí integrada. Velocidad máxima. Y nosotros vamos a notar como un quiebre de la estructura de la preparación, que de estar completamente
como cortada, como una ricota, va a pasar a formar una crema lisa. Si nosotros nos manejamos bien con la temperatura, eso se logra tal cual yo lo estoy haciendo acá en este tiempo. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos prontamente esa crema de manteca que podemos después colocar en una manga de decoración y decorar los cupcakes o los mini cakes cuando estén fríos. Es otra de las formas con las cuales yo puedo decorar todo este tipo de mini gâteaux o todo ese otro tipo de tortas que se utilizan individuales, como en Estados Unidos, que muchas veces hemos hablado y que ustedes han visto que tienen colores tan variados y tan buenos. Entonces, para estos budincitos los vamos a decorar con la crema de manteca, y para darles un detalle extra de chocolate vamos a hacer un decorado muy simple con chocolate cobertura que yo ya tengo templado, y entonces templado lo voy a mantener durante algunos minutos. Vamos a colocar una capa muy delgada en una hoja de acetato. Entonces tengo que colocar esto en una capa, les diría de 2 o 3 milímetros máximo. Para eso entonces llevamos con una espátula el chocolate templado, y yo ahora necesito que el chocolate comience a prender. Prender es cuando comienza a endurecer o a coagular. Si ustedes no tienen un mármol a mano, lo que pueden hacer es meter en el freezer o poner en el freezer alguna placa de esas de metal un poquito más gruesas, y entonces va a tener el frío necesario para que esto rápidamente se coagule o se endurezca. Nosotros lo voy a buscar, tengo una directamente ya acá, y en un ratito van a ver cómo empieza a tomar. Si el chocolate está bien templado, pónganse los anteojos si ustedes no ven muy de cerca las preparaciones, como en mi caso, entonces vamos a tener mejores resultados. Acá vamos a rechequear el chocolate. Fíjense qué es lo que pasa. En cuanto toca el frío, empieza a ponerse mucho más opaco. Entonces yo tengo que aprovechar para, en ese momento, ir trazando unos pequeños triángulos. Si yo noto que se va a enfriar mucho, ya directamente la retiro y vuelvo acá. Hago unos pequeños triangulitos en todo el chocolate, y una vez que esto está listo, lo voy a arrollar sobre sí mismo y lo voy a atar con papel. Tengo acá del mismo papel film que ustedes usan para la cocina, como para atarlo y después llevarlo a la heladera hasta poder justamente enfriarlo. Entonces creo que tenemos todo armado como para poder después decorar. Tenemos los budincitos en el horno, tenemos la crema de manteca esperando a ser colocada en una manga con una boquilla lisa, y tenemos estos decorados en chocolate que solo le falta un poco de heladera para poder utilizarlos. Vamos a ver entonces el paso a paso para hacer estas mini cakes de chocolate. Para la masa de budín de chocolate, blanquear 240 gramos de manteca pomada con 240 gramos de azúcar. Perfumar con esencia de vainilla. Incorporar 4 huevos. Agregar a la preparación 50 gramos de cacao amargo tamizado. Tamizar 300 gramos de harina con 10 gramos de polvo leudante y una pizca de bicarbonato de sodio. Unir los secos al batido y agregar 2 cucharadas de jugo de limón. Finalmente, picar 100 gramos de chocolate y agregarlos en forma de chips. Colocar 50 gramos de masa en cada uno de los moldes. Hornear a 180 grados de 15 a 18 minutos. Para la crema de manteca con claras, hacer un almíbar con 240 gramos de azúcar y 70 centímetros cúbicos de agua. Montar 120 gramos de claras y agregarle una cucharada de azúcar. Volcar el almíbar caliente sobre las claras montadas e incorporar 300 gramos de manteca pomada. Para los decorados de chocolate,
extender 100 gramos de chocolate semiamargo templado en una hoja de acetato. Cuando comienza a endurecer, marcar triángulos, enrollar, atar y enfriar. Pueden mantener siempre esos rollos con los triangulitos de choco en la heladera para después poder decorar en el momento que más lo necesitemos. Tenemos acá, entonces, algunas cakes ya horneadas y que están frías, ¿no es cierto?, que están a temperatura ambiente para que la crema de manteca realmente se quede ahí en el interior. Entonces, vamos a decorar la superficie con esta crema. Es muy bueno el contraste que se logra justamente de entre oscuro y claro por la crema de manteca de merengue y los budincitos. Y entonces, algunos directamente los vamos a decorar con los confites, clásicos confites de colores que se usan para las tortas de cumpleaños y demás. Entonces, hay de distintas formas, pero lo ideal es que tengan una variedad de colores que nos permitan después decorar bien. Estas son unas esferitas chiquitas con sabor a anís que se quedan ahí sobre la torta y algunas se escapan, por supuesto, por la mesada. Con esas vamos a completar acá un set clásico de estos de mini cakes. Y las otras, nos quedaron 3 más. Vamos a hacer desaparecer un poco estos confititos. Las otras vamos a decorar con unas flores comestibles. En este caso son unas flores de mimosa que están directamente azucaradas y son muy usadas en la pastelería francesa por ese color amarillo tan pronunciado. Entonces colocamos y ustedes ven el brillo graso que tiene la crema de manteca, que es muy muy lindo. Y entonces nos queda desarmar las figuritas hechas con chocolate. Vamos a cortar los plásticos y armamos acá para que vayan cayendo. Es ideal desmoldarlas cuando recién salen justamente de la heladera porque está mucho más rígido. Y después dejarlas descansar un poquito para que el chocolate termine con el proceso de cristalización. Y así esta formita tan simple de fabricar, después es un decorado muy muy elegante en el momento de la terminación, tanto de estos mini cakes como de cualquier torta o de postre en general. Y entonces tenemos una terminación mucho más clásica con los confites de colores y una terminación de cakes mucho más elegante, de una pastelería de lujo, como puede ser esta acá. Entonces, ahora solo ubicarlos acá, llevarlos a la mesa y bueno, a disfrutar de lo que es toda este set conformado por estos mini cakes, ¿no es cierto?, de cacao o de chocolate, como ustedes quieran decir. Y recuerden que lo importante es aprender a hacer estas recetas que son clásicas y que son básicas, que después ustedes pueden modificar a través de los sabores que les van agregando, de la decoración que les van haciendo, pero sí son recetas básicas que no pueden dejar de manejar. Así que fue otras de las recetas del método Gros y nos vemos en el próximo Mini Gâteau. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.